El secreto que explotará las redes, lo que nadie se animó a contar. El impactante motivo por el que Franco Colapinto se desmayó en Monza. Bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas. Lo que parecía un simple bajón físico, resultó ser algo mucho más serio. Franco Colapinto no bebió ni una sola gota de agua durante toda la carrera en Monza. Aguantó más allá de los límites humanos y finalmente el cuerpo le pasó factura de la forma más dramática posible. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Colapinto, agotado, con signos evidentes de debilidad, incapaz de sostenerse con su aplomo característico. La gente se preguntaba qué había ocurrido, por qué un joven en plena forma, con una preparación física de élite, había llegado a ese punto de desmayo. La respuesta, que ahora ha sido revelada, estremece por su crudeza. El sistema de hidratación falló y Franco completó toda la exigencia de la prueba sin ingerir agua. Imagina el calor, la tensión, las fuerzas que se exigen vuelta tras vuelta y entenderás la magnitud de lo que soportó. Este detalle, que parecía oculto, se convirtió en la pieza clave para comprender lo sucedido. No fue debilidad. No fue falta de preparación. No fue un error suyo. Fue la consecuencia de una resistencia sobrehumana al pilotar sin el más mínimo aporte de líquido. Ningún deportista de alto nivel está diseñado para sostener un esfuerzo tan brutal en esas condiciones. Y aún así, Colapinto se negó a rendirse. Continuó, presionó, defendió, luchó hasta el final. Ese aguante que roza lo imposible terminó dejándolo al borde del colapso cuando el cuerpo ya no pudo más. La escena en la que abandona la entrevista posterior con el rostro desencajado y la respiración entrecortada no fue simplemente una anécdota, fue el testimonio más gráfico de que había llevado a su organismo a un límite nunca antes visto. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre esta increíble revelación. Pero lo más fuerte llegó cuando la verdad lo convirtió en un héroe. La Fórmula 1 siempre ha sido un desafío extremo, pero lo que hizo Franco esa jornada se situó en un nivel todavía más alto, un nivel en el que solo los verdaderos guerreros son capaces de sobrevivir. Su desmayo parcial no fue señal de fragilidad, sino de que había sacrificado todo lo que tenía dentro para cumplir con su deber. Los expertos en preparación física coinciden, la deshidratación es una de las condiciones más peligrosas en un deporte donde la concentración, los reflejos y la resistencia marcan la diferencia entre el éxito y el desastre. Muchos aseguran que el tipo tiene un corazón de león, y la verdad es que es imposible no sentir admiración por su fuerza de voluntad. El hecho de que Colapinto haya logrado completar su desempeño en esas circunstancias demuestra una fortaleza que muy pocos podrían igualar. Y ahora, sabiendo lo que realmente ocurrió, la percepción cambia radicalmente. No fue un piloto que se descompuso, fue un piloto que resistió lo imposible. Las redes sociales se explotaron en cuanto se reveló este detalle. Miles de mensajes, millones de reproducciones de los videos y una oleada de admiración que colocó a Franco como símbolo de entrega absoluta. La gente no podía creer que hubiera soportado tanto, y las comparaciones con otros momentos épicos de la historia del deporte no tardaron en aparecer. El nombre de Colapinto ya no estaba ligado solo a la polémica de las órdenes de equipo, sino también a la gesta heroica de haber soportado una prueba inhumana sin una sola gota de agua. Y aquí es donde todo cambió. La grandeza se mide en el dolor. La afición lo siente como un acto de sacrificio, porque no hablamos únicamente de correr a gran velocidad, sino de hacerlo sabiendo que el cuerpo pedía a gritos alivio y que ese alivio no llegaba. Franco decidió aguantar, decidió no rendirse y eso es lo que ha transformado este episodio en algo legendario. No fue una caída, fue una demostración de que está dispuesto a darlo todo, incluso la salud, por mantenerse en lo más alto. Ese compromiso, esa entrega sin condiciones es lo que ha enamorado aún más a los fans. El equipo, por supuesto, tendrá que dar explicaciones, porque un fallo en el sistema de hidratación es un error grave en un deporte que exige tanto. Pero más allá de los análisis técnicos, lo que queda grabado es la figura de Colapinto luchando contra lo imposible. Ese es el recuerdo que perdurará. Un joven que pese a todo, no bajó los brazos. La grandeza no siempre se mide en trofeos, a veces se mide en momentos de dolor y resistencia absoluta. Y Franco acaba de escribir uno de esos capítulos que marcan carreras enteras. Las imágenes de su recuperación con médicos y asistentes preocupados también forman parte de este relato épico. Ver a un piloto en ese estado siempre genera alarma, pero al mismo tiempo refuerza la idea de que estamos ante alguien diferente. No cualquiera aguanta lo que él aguantó. No cualquiera se mantiene firme hasta el límite del desmayo. Ese esfuerzo, que algunos llamarían sobrehumano, lo coloca en una categoría distinta, en la de aquellos que no conocen la palabra rendición. La pregunta final: ¿qué pasará ahora? Lo que se ha revelado sobre lo que realmente ocurrió no solo resuelve un misterio, también magnifica la figura de Colapinto. Lejos de mostrarlo como alguien vulnerable,
lo eleva como un ejemplo de determinación y coraje. Su nombre ya estaba escrito en la historia reciente por su talento y por las polémicas que lo han rodeado, pero ahora se ha añadido un elemento más poderoso, el de la épica. Y en este deporte donde la gloria y el sacrificio se entrelazan a cada instante, esa es la mejor carta de presentación que podía tener. Entonces, ¿qué pasará ahora? La comunidad ya eligió su bando, el de la resistencia y el orgullo. ¿Y vos? ¿De qué lado estás? Suscríbete y deja tu like porque lo que Franco acaba de vivir no es un simple episodio, es una lección de resistencia que quedará para siempre en la memoria del automovilismo. Se reveló la verdad. El desmayo que no fue un fracaso. La revelación sobre lo ocurrido con Franco Colapinto ha sacudido los cimientos de la Fórmula 1. Saber que no bebió agua en toda la carrera, y aún así, logró aguantar hasta el final, ha transformado lo que parecía un simple desmayo en una hazaña casi inhumana. No se trata de una exageración. Hablamos de un piloto que, bajo temperaturas extremas, con un coche que exige cada fibra de su cuerpo, soportó un esfuerzo descomunal sin el más mínimo alivio. Ese fallo en el sistema de hidratación lo dejó desprotegido, pero al mismo tiempo reveló de qué pasta está hecho Franco, la de los que prefieren caer luchando antes que rendirse. El cuerpo humano en esas condiciones comienza a enviar señales de alarma: mareos, calambres, pérdida de reflejos, un agotamiento que paraliza músculos y mente. Y sin embargo, Colapinto continuó vuelta tras vuelta, exprimiendo lo poco que le quedaba. Sus mensajes por radio hablaban de calambres, de dolor, de un malestar creciente, pero no pidió parar, no hubo rendición. Esa actitud, ese espíritu de sacrificio, es lo que diferencia a los buenos pilotos de los verdaderos guerreros. Lo suyo no fue una debilidad, fue un acto de valentía llevado hasta el extremo. Cuando terminó la prueba y se desplomó en la conferencia de prensa, las cámaras captaron lo que nadie había imaginado: el rostro de un joven que había dado más de lo que su cuerpo podía soportar. Pero lo más fuerte llegó cuando la épica se volvió viral. Esa imagen se convirtió en símbolo, en un recordatorio de lo que significa llevar el cuerpo al límite absoluto por amor al deporte y compromiso con su equipo. Y aunque los médicos intervinieron rápidamente, lo que quedó en la memoria colectiva no fue el susto, sino la demostración de resistencia que había ofrecido. Los especialistas coincidieron en que lo ocurrido era el resultado de una deshidratación severa. Litros de sudor perdidos dentro del habitáculo, la falta de reposición de líquidos y el esfuerzo ininterrumpido explicaban el colapso físico. Lo que impacta no es el diagnóstico, sino el hecho de que Colapinto siguiera en pista pese a todo. Ese detalle lo convierte en protagonista de una historia épica en la que no se mide solo la habilidad al volante, sino la capacidad de sacrificio más allá de los límites humanos. El impacto entre los aficionados fue inmediato. Muchos aseguran que no se puede querer más a un piloto que a este pibe, y los mensajes en redes sociales lo demostraron. Miles de mensajes inundaron las redes sociales con frases de admiración, de orgullo y de apoyo incondicional. Se viralizó la idea de que lo que había hecho Franco no era simplemente correr una carrera, sino dar una lección de coraje. Sus seguidores lo elevaban a la categoría de héroe, no por los puntos conseguidos, sino por demostrar que estaba dispuesto a dejarlo todo en la pista, incluso a costa de su propia salud. Esa conexión emocional es la que convierte a un piloto en leyenda. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios qué pensás de la mentalidad de Franco. Y aquí es donde todo cambió: la culpa y la grandeza. El equipo Alpine, en cambio, quedó en el punto de mira. Las críticas no tardaron en aparecer, cuestionando cómo podía haberse permitido un error tan básico en un deporte tan avanzado. La falta de agua en el sistema de hidratación no era un simple detalle técnico, era un fallo que había puesto en riesgo la salud de su piloto. Y aunque intentaron minimizar el incidente, la realidad es que el debate ya estaba abierto y la polémica instalada. Pero en medio de ese ruido, la figura de Colapinto se agigantaba aún más. Verlo salir con ayuda, recuperarse lentamente y volver a mostrarse sereno ante los medios, reforzó todavía más la idea de que estamos ante alguien especial, porque no se hundió, no buscó excusas, no se victimizó. Su actitud fue la de alguien que acepta la dureza del deporte y la enfrenta con dignidad. Ese gesto, más allá de los números, fue lo que cautivó incluso a quienes no eran seguidores suyos. La historia de lo que ocurrió se convirtió en material de titulares en todo el mundo. Colapinto resistió sin agua. Un piloto al borde del desmayo por deshidratación, la resistencia de hierro de un debutante. Los medios encontraron en él el relato perfecto de superación y entrega, y cada palabra escrita añadía más épica a lo sucedido. Porque la grandeza en este deporte no siempre se mide con trofeos, también se mide con momentos que ponen la piel de gallina, y Franco acababa de protagonizar uno de ellos. La admiración no vino solo del público. Pilotos, expilotos y analistas reconocieron el mérito de haber soportado semejante castigo físico.
Algunos lo calificaron como una imprudencia del equipo, otros como un acto heroico del propio piloto. Pero lo que nadie puso en duda fue que Colapinto había demostrado una fortaleza mental y física extraordinaria. Su nombre, hasta ahora asociado al talento emergente, quedó marcado también por su capacidad de sufrir y resistir como los grandes. La pregunta final: ¿qué pasará ahora? Lo que parecía un susto aislado ha terminado convirtiéndose en una de las historias más potentes de la temporada. Franco Colapinto no solo sobrevivió a la deshidratación, sino que la transformó en un episodio épico que quedará grabado en la memoria de la Fórmula 1. Y aunque el futuro siga lleno de incógnitas, lo que ya nadie duda es que este joven tiene un espíritu inquebrantable. Muchos aseguran que no se le puede pedir más a un piloto, y tienen razón. Ahora la narrativa es de un luchador, un guerrero que no se rinde ante nada, y esa imagen es la que se lleva a la historia. Entonces, ¿qué pasará ahora? La comunidad ya eligió su bando, el de la resistencia y el orgullo. ¿Y vos? ¿De qué lado estás? Suscríbete y deja tu like porque lo que estamos presenciando con Colapinto no es solo deporte, es historia viva del automovilismo y lo mejor está por llegar. El paddock se detuvo, el desmayo que no fue un fracaso. Lo que parecía un simple bajón físico y momentáneo terminó siendo la revelación más impactante de la temporada. Prepárate para la parte final de esta historia, porque te va a erizar la piel. La verdad sobre lo ocurrido con Franco Colapinto ha sacudido los cimientos de la Fórmula 1. Saber que no bebió agua en toda la carrera, y aún así, logró aguantar hasta el final, ha transformado lo que parecía un simple desmayo en una hazaña casi inhumana. Bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas. No se trata de una exageración, pibes. Hablamos de un piloto que, bajo temperaturas extremas, con un monoplaza que exige cada fibra de su cuerpo, soportó un esfuerzo descomunal sin el más mínimo alivio. Ese fallo en el sistema de hidratación lo dejó desprotegido, pero al mismo tiempo reveló de qué pasta está hecho Franco, la de los que prefieren caer luchando antes que rendirse. El cuerpo humano en esas condiciones comienza a enviar señales de alarma: mareos, calambres, pérdida de reflejos, un agotamiento que paraliza músculos y mente. Muchos aseguran que hubiera sido más fácil parar, y es que lo normal, lo lógico, era abandonar. Pero Franco continuó vuelta tras vuelta, exprimiendo lo poco que le quedaba. Sus mensajes por radio hablaban de calambres, de dolor, de un malestar creciente, pero no pidió parar, no hubo rendición. Esa actitud, ese espíritu de sacrificio, es lo que diferencia a los buenos pilotos de los verdaderos guerreros. Lo suyo no fue una debilidad, fue un acto de valentía llevado hasta el extremo. Pero lo más fuerte llegó cuando la épica se volvió viral. Cuando terminó la prueba y se desplomó en la conferencia de prensa, las cámaras captaron lo que nadie había imaginado: el rostro de un joven que había dado más de lo que su cuerpo podía soportar. Esa imagen se convirtió en símbolo, en un recordatorio de lo que significa llevar el cuerpo al límite absoluto por amor al deporte y compromiso con su equipo. Y aunque los médicos intervinieron rápidamente, lo que quedó en la memoria colectiva no fue el susto, sino la demostración de resistencia que había ofrecido. Los especialistas coincidieron en que lo ocurrido era el resultado de una deshidratación severa. Litros de sudor perdidos dentro del habitáculo, la falta de reposición de líquidos y el esfuerzo ininterrumpido explicaban el colapso físico. Lo que impacta no es el diagnóstico, sino el hecho de que Colapinto siguiera en pista pese a todo. Ese detalle lo convierte en protagonista de una historia épica en la que no se mide solo la habilidad al volante, sino la capacidad de sacrificio más allá de los límites humanos. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios qué pensás de la mentalidad de Franco. Y aquí es donde todo cambió: la culpa y la grandeza. El equipo Alpine, en cambio, quedó en el punto de mira. Las críticas no tardaron en aparecer, cuestionando cómo podía haberse permitido un error tan básico en un deporte tan avanzado. La falta de agua en el sistema de hidratación no era un simple detalle técnico, era un fallo que había puesto en riesgo la salud de su piloto. Y aunque intentaron minimizar el incidente, la realidad es que el debate ya estaba abierto y la polémica instalada. Pero en medio de ese ruido, la figura de Colapinto se agigantaba aún más. Verlo salir con ayuda, recuperarse lentamente y volver a mostrarse sereno ante los medios, reforzó todavía más la idea de que estamos ante alguien especial, porque no se hundió, no buscó excusas, no se victimizó. Su actitud fue la de alguien que acepta la dureza del deporte y la enfrenta con dignidad. Ese gesto, más allá de los números, fue lo que cautivó incluso a quienes no eran seguidores suyos. Franco dejó de ser solo un piloto joven con futuro y pasó a ser un ejemplo de sacrificio en el presente. La historia de lo que ocurrió se convirtió en material de titulares en todo el mundo. Colapinto resistió sin agua. Un piloto al borde del desmayo por deshidratación, la resistencia de hierro de un debutante.
Los medios encontraron en él el relato perfecto de superación y entrega, y cada palabra escrita añadía más épica a lo sucedido. Porque la grandeza en este deporte no siempre se mide con trofeos, también se mide con momentos que ponen la piel de gallina, y Franco acababa de protagonizar uno de ellos. La admiración no vino solo del público. Pilotos, expilotos y analistas reconocieron el mérito de haber soportado semejante castigo físico. Algunos lo calificaron como una imprudencia del equipo, otros como un acto heroico del propio piloto. Pero lo que nadie puso en duda fue que Colapinto había demostrado una fortaleza mental y física extraordinaria. Su nombre, hasta ahora asociado al talento emergente, quedó marcado también por su capacidad de sufrir y resistir como los grandes. La pregunta final: ¿qué pasará ahora? Lo que parecía un susto aislado ha terminado convirtiéndose en una de las historias más potentes de la temporada. Franco Colapinto no solo sobrevivió a la deshidratación, sino que la transformó en un episodio épico que quedará grabado en la memoria de la Fórmula 1. Y aunque el futuro siga lleno de incógnitas, lo que ya nadie duda es que este joven tiene un espíritu inquebrantable. Muchos aseguran que no se le puede pedir más a un piloto, y tienen razón. Ahora la narrativa es de un luchador, un guerrero que no se rinde ante nada, y esa imagen es la que se lleva a la historia. Entonces, ¿qué pasará ahora? La comunidad ya eligió su bando, el de la resistencia y el orgullo. ¿Y vos? ¿De qué lado estás? Suscríbete y deja tu like porque lo que estamos presenciando con Colapinto no es solo deporte, es historia viva del automovilismo y lo mejor está por llegar.